Comencem. Bé, estem en directe, el Catalunya Opina. Quina hora tenim, Coto? Doncs tenim les 2:45. A Madrid? La mateixa. És la mateixa hora encara, espanyola, no? Hora espanyola. Ah, és l'hora espanyola aquesta, no? Bueno, una hora menys a la Comunitat Canària, hora peninsular. Hora peninsular. A la Comunitat Canària tenim Molt bé, una hora molt bé. menys. Doncs, situats en aquesta franja horària, avui disposem de tres grans col·laboradors, la veritat és aquesta, que és el Jordi Cañas, de Ciutadans, el diputat del Partit Popular, el senyor José Antonio Coto, i el president del Consell Nacional de Solidaritat, el senyor Alfonso López Tena, que mai passa desapercebut a les televisions. I vostès? Què? Serà a la seva televisió, que és l'única a la que vaig. A veure. Comencem, ja ho sap comencem i comentarem algunes notícies del dia. Comencem per una que està donant molt debat. El ministre d'Educació, el senyor Wert, ha afirmat avui que el castellà a l'ensenyament a Catalunya està limitat a ser considerat com qualsevol llengua estrangera i que la seva situació és comparable a la del català en altres èpoques. Després, per cert, ha sortit i ha rectificat una mica aquesta expressió. Senyor Cañas, a veure què diu vostè. ¿Es normal que en Cataluña se estudia en las escuelas públicas y concertadas solo en un idioma vehicular? Es la primera pregunta. Cuando vivimos en una comunidad que tiene dos idiomas ampliamente hablados por sus ciudadanos y que con normalidad deberían ser los idiomas vehiculares de la educación. Luego, ¿es normal que en una comunidad autónoma solo se imparta la educación en un idioma, siendo tratado el otro como un idioma extranjero? Yo creo que no. ¿Es un buen modelo pedagógico? Yo sinceramente, bueno, creo que tampoco. Es decir, y es más, ¿por qué las escuelas de alto nivel utilizan y emplean varios idiomas como lenguas vehiculares? Supongo porque será mejor y porque los niños son capaces de aprender en varios idiomas y por lo tanto de enriquecerse y formarse mejor. Sin ir más lejos, las escuelas donde llevó sus hijos, donde se educó el propio Artur Mas y donde llevó a sus hijos, el señor Mas y el señor Montilla. Y muchos altísimos cargos, consejeros de la Generalitat. Oye, no os he interrumpido, no os he interrumpido. Y os ruego que no me interrumpáis. Sisplau, un moment. ¿Vale? Es decir, la mayoría de altos cargos de la Generalitat y de los partidos, del PSC, de Iniciativa, llevan a sus hijos a escuelas privadas donde se imparte la educación en varios idiomas, generalmente en catalán, en castellano, en inglés, incluso algunos en francés o en alemán. ¿Vale? ¿Ese es un mejor modelo? Yo personalmente creo que sí. ¿Pueden pagárselo las familias que llevan a sus hijos a la escuela pública? No. Entonces, si es un buen modelo, ¿por qué no hacemos que ese buen modelo sea el modelo de la escuela pública? ¿Por qué no se hace cuando parece que es mejor? A nivel pedagógico, y a nivel formativo y a nivel educativo. ¿Por qué no se hace? Porque hay un amplio consenso político en Cataluña, encabezado por Convergencia, Esquerra, Iniciativa y la CUP ahora también, que creen que lo que es bueno para sus hijos no es bueno para los hijos de los demás. Y consideran que lo lógico en Cataluña es que la educación pública sea monolingüe. Bueno, pues fenomenal, pero como los derechos no son ni de los políticos, ni de los profesores, sino de los alumnos, y como efectivamente hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la educación en Cataluña también tiene que incorporar como lengua vehicular el castellano, lo que tenía que hacer la Generalitat es cumplirlo. Porque aquí, como decían aquellos, Roma locuta causa finita, es decir, ha sentenciado el Constitucional, no hay nada más que decir salvo aplicarlo. Hombre, pues vivimos en una paradoja, porque resulta que son los padres, no el gobierno del gobierno de España, ni ningún partido político, sino los padres los que están exigiendo vía judicial que se cumpla la ley y por lo tanto los derechos de sus hijos y los suyos. Entonces, a mí lo que me preocupa es vivir en una comunidad y en un país donde los gobernantes deciden incumplir la ley afectando a los derechos de unos niños, que tienen derecho a ser educados también, insisto en el también, en castellano. Ese derecho lo tiene un niño castellano parlante y un niño catalano parlante, que también es bueno que tenga el castellano como una lengua, primero, propia, porque es la de sus conciudadanos y de su país, y después a nivel instrumental, porque la inmersión lingüística solo la sufren los niños castellano parlantes. Los niños catalano parlantes no sufren ninguna inmersión lingüística, se educan solo en su idioma, y por lo tanto, a mí lo que me gustaría es que el señor Wert, del Gobierno de España, además de decir lo que se tiene que hacer, lo obligase. Hay una fiscalía y hay una consejera, y hay un gobierno. Hay un gobierno que incumple una sentencia del Constitucional, que incumple sentencias del Tribunal Supremo, que está atentando a derechos
fundamentales de unos alumnos, que es educarse también en su idioma, y lo que hay que hacer es obligarlo a cumplir. Y si no lo cumple, lo que hay que hacer es iniciar un procedimiento judicial. A mí, desde luego, me entristece muchísimo que en un debate que tendría que estar fuera del juego político, porque, repito, como modelo pedagógico está claro que la mayoría, si pudiese decidir, decidiría que en la escuela de sus hijos se educase en 2 y 3 y 4 idiomas vehiculares para que sus hijos se formaran mejor, algunos que creen que para sus hijos es bueno, pero para los demás no, impidan que los derechos de los alumnos se ejecuten. Que s'apliqués aquest 25% de castellà en algunes escoles s'està aplicant. Vull dir que A això tots. Els que no ho demanen també. També, claro. O sea, no és un problema Si hi ha de un drets, nen va Claro. primer, és un per problema exemple, d'imposició. Oye, ¿qué niño ha pedido Es un estudiar en problema de catalán imposició. solo? ¿Qué niño ha pedido No, és que estudiar has solo en parlat en catalán? termes de ¿Qué drets di? i no és cert. Es un derecho, No, por no, supuesto que no. sí, sí lo es. No, no ho Desde és. la sentencia constitucional No, es un no derecho, al cual yo me puedo no, acoger, no a que ho se és. cumpla la sentencia, No, por no ho supuesto és. que sí. O sigui, perquè els nostres Però és una telespectadors altra ho cosa. entenguin, amb No. una classe de 25 nens de primer de primària, doncs un exemple, no? De primer de primària, en una classe Sí. de 25 nens, Sí. si hi ha un pare Sí. que demana Sí. que es faci Sí. aquesta matèria, Sí. aquest 25%, Sí. la clase Sí, sencera claro, ho ha de fer. claro que sí. ¿Y a ti no te parece triste Yo no- que yo tenga no que opino, ser un yo no padre? opino. Vamos Yo a ver, solamente he dado la ¿cuántos información, padres, Cañas, es una cuántos imposición. cuántos padres lo pedirían y no lo piden justamente para que su hijo no se signifique? Me gustaría- Para que no tenga un acoso por parte de aquellos que acosan a aquellos que lo piden, para que las direcciones de las escuelas, porque tú en tu escuela a lo mejor no sois así, pero hay equipos directivos por ahí repartidos por muchas escuelas, que cuando viene un padre decir eso, le dice, ¿estás seguro? ¿Cuántos casos quieres? ¿Cuántas personas quieres un día entrevistar aquí que han ido a hacer eso, a pedir, y que han salido diciendo, pues mejor no, porque no quiero que mi hijo esté señalado en la clase? Cuando se pedía atención personalizada, ¿tú crees que es normal que un niño la pida, tenga que ser atendido individualmente en una clase para recibir la clase en castellano? Y la pregunta es, ¿tú crees que es malo, Carlos, como profesor, que el 25% de las clases se den en castellano como lengua vehicular? Aquí ¿Tú no, crees que es aquí no malo? ho vol. Jo no opino. Aquí no ho vol. Yo Oye, me gustaría... yo no opino. Aquí no, ¿Cómo que no lo, a mí- lo has preguntado? Aquí no hubo. ¿Cómo que A mí sabes me que no lo gustaría- quiere? Perquè no ho han reclamat. Ah, ¿por eso no lo quiere? Ah, claro, por eso. Perdón, Ah, me gustaría vaya, hacer hombre, una... Qué lógica. me más- gustaría más hacer una aplastante. reflexión sobre esto. Alfonso. No, Sí, i sí, una cosa, m'agradaria fer una perdona, reflexió, sisplau. un petit detall. Però- No, és que m'agradaria després- és que els dos després estàveu dient segur que tu em si contradiràs. Montilla, que si Montilla, No, jo pregunto- que si Marques i tal. Bueno, Montilla, deixa'm acabar, Mas, Alfons. etcètera, han portat els fills a escoles on el qual l'ensenyament es fa en anglès o en alemany o en Alfons. italià o en francès. No, en espanyol. No, si me permites, No yo en pregunto, español. yo pregunto. De Al eso liceu nada. Yo italià, pregunto. l'escola No, aula, un moment. on l'ensenyament El es fa senyor- en francès, No. en Alfons, anglès, en alemany. Se hace en una 4 cuestión. idiomas vehiculares. No. En 4, sí Un- que sí. una cuestión. ¿Cómo que no? ¿Qué te Sí, juegas? Una ¿Cómo pregunta. no? Es así. Que tú a veces ganas apuestas, a veces las pierdes. Una- Esta la pierdes, ¿eh? ¿Cómo que no? Esta Me la gustaría, pierdes. me gustaría que es no, posible no, hablar no, porque no, vaya. parlar, senyor pierdes. Coto. En el liceu francès no n'hi ha 4. ¿Qué te apuestas? Me gustaría, Busco si es aula. posible, Busco Ah, aula. aula sí, en aula Busco. sí, en aula sí. ¿Y el liceo francés Me en qué idiomas gustaría- vehiculares tiene? ¿Y la escuela alemana? Francés. ¿En la escuela alemana gustaría- no se da francés y clases en alemán. castellano como lengua vehicular? La lengua. Como lengua vehicular. No, La la lengua lengua no solo es. ni Me- hablar. me hombre. gustaría, si es La lengua posible, no es. yo Señor pregunto, Coto, por favor. si tan bueno es el sistema Quin? actual, el que ha impuesto durante 30 y pico de años la Generalitat de Cataluña, de Convergencia y Unió, y es que republicana, I del PSC. si, y I del PSC, y de d'iniciativa. iniciativa, efectivamente, si tan bueno es, ¿por qué nunca los hijos de sus máximos dirigentes van a este sistema? Catalán ya ha nacido en Cataluña. Y es catalán, Ja, però... pero sabe castellano. Pero los castellanos no sabemos bien el catalán. Pues aprengui. En Y 50 anys ha Cañas, tingut temps. y Cañas lo que ha dicho, va al cielo, vamos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? De nada, de nada. Ara desmarqueu-vos, no? No, no. Sí. Atenció amb el telespectador Juan de Barcelona perquè estamos en España. És que es Lo tracta dius d'això. clarament. Es tracta d'imposar una llengua i destruir el En, català. en Galicia Cañas, hay una I ben lengua clar ho ha propia. dit. I ben clar ho ha dit. A ver, yo, A ver, yo quiero- yo es que a ver, repito, yo quiero- es que a mí, a ver, lo que espera me un gustaría es que el debate, Esto no- el debate sobre los idiomas en la educación acabara. De hecho, se ha terminado. Es decir, la inmersión lingüística está muerta como debate, como modelo lingüístico, es una cuestión de tiempo. Què estàs dient? Está muerta, o sea, está muerta. no, si no aconseguim la independencia, por supuesto. está Dins muerta. d'Espanya Es está decir, liquidada. acabo, Desde el año 2010. Alfonso. Bueno, acabo de empezar. Sí, sí, i Ah, tant. ahora terminaré. Es decir, el modelo de inmersión sorprengui. lingüística, Muy bien. el modelo de inmersión lingüística está muerto. Primero porque legalmente está anulado. Y segundo porque es un mal modelo. Ya está, es un mal modelo. Tú lo decías, tú fíjate, cuando este telespectador ha llamado amablemente y tú le has dicho,
usted lo que quiere, así casi como, Sí. usted lo que quiere, no mirar, usted lo que quiere es que solo se den clases en castellano. Y lo decía sorprendido. Claro que me Pero sin sorprende embargo no mucho. te sorprende tanto cuando solo se dan en catalán. Luego, si algo es malo también. Es decir, cuando la gente decía, es que en Cataluña no se podía estudiar el catalán durante el franquismo. Y yo digo, pues en la escuela pública. Y digo, pues tiene usted toda la razón. ¿Y en la privada? Esa señora que ha llamado, bueno, tú sabes que es mentira, a partir de los 60 sí que se estudiaba. Sí, Acá, pero en los bueno, 40 y 50 oye, no. por favor, oye, de verdad que sí. Yo Pero, dejo que pero os es que peleéis. es un Yo debate. intervengo. Cañas, es que esto es un debate, lo que no puedes tener tú la palabra y que nadie te Perdona, pero yo no me he interrumpa. metido por ahí. Estabas ahí cortando diciendo, no intervengáis. Acabo. Pues así acabo. Es decir, a mí esta señora que ha llamado, a mí me entristece muchísimo que una persona que es catalanoparlante no sepa escribir su idioma y su lengua. Pero, ¿por qué? Muy bien, no, pues ¿por qué? Pues porque seguramente se educó en una escuela donde solo se impartían las clases Esta en señora que castellano. ha llamado, ¿verdad? nos ha dicho que tenía 71 años, Perfecto. pertenece a otra etapa A de la una, no, educación, perdona, a otra a una la etapa de la historia, educación Cañas. donde con los mismos argumentos que esgrimen ahora los socialistas catalanes, los convergentes, los de Esquerra Republicana y los de Iniciativa, bla, que es muy largo, con el mismo argumento, que es decir, no, la forma de integrar es solo dar clases en catalán. Esa es la forma de integrar. Y durante el franquismo decían, la forma de integrar es solo dando clases en catalán, que por cierto es el modelo francés. Aquí la república tiene que tener un solo idioma. Y el Franco decía, España es solo un idioma. Bueno, la democracia dice, no, el catalán y el castellano son idiomas de los catalanes. Y por lo tanto, lo que estamos exigiendo muchos, y Ciudadanos desde luego a la vanguardia, es que en Cataluña lo normal en la calle sea lo normal en la escuela. Y que si alguien quiere hacer ingeniería social, la haga con sus hijos, y no con los hijos de todos. Porque resulta que esos con sus hijos no la hacen. O sea, la ingeniería de solo educar en catalán, una escuela monolingüe, pública, escuela monolingüe, los que dicen qué bueno es a los demás, cuando sale más y digo, que ataca la inmersión, ataca Cataluña. ¡Demonio! Pues cuando tú lo haces con tus hijos y contigo mismo, ¿qué estabas haciendo? ¿Dinamitando el país? O sea, cuando sale la Rocío Martínez Sampera del PSC, cuando salen todos estos diciendo que quien cuestiona un modelo lingüístico, vamos, que no es la Biblia, que es un modelo, que puede tener un consenso mayoritario, pero no es la Biblia. De hecho, la mayoría de los socialistas y los propios convergentes en los años 70 y 80 no defendían el modelo de inmersión lingüística, porque es un mal modelo. Porque hace algo que primero es terrible, que es que excluye de la educación, de la formación y de la cultura a los alumnos que tienen como idioma materno otro. Es decir, que yo tenga que entender, que alguien me diga que lo bueno para mi hijo es que se eduque solo en catalán, pero para su hijo no es bueno educarse solo en castellano. Y como yo no quiero que nada se imponga, sino que quiero convivir en una sociedad que se reconozca como es, y que intente garantizar que los alumnos, cuando acaben la formación obligatoria, salgan con el mejor nivel de catalán posible, con el mejor nivel de castellano posible y también con el mejor nivel de inglés posible. Porque, Irene Rigau decía, en Cataluña no queremos que se dividan los alumnos por idioma. Y yo digo, claro que no, yo no quiero que se dividan los alumnos por idioma, pero con su modelo los están dividiendo por renta, porque resulta que los que más tienen van a escuelas donde sí que son trilingües y cuatrilingües, y los que menos tienen van a una escuela que solo es monolingüe. Yo no quiero una educación pública que excluya de igualdad de oportunidades a los alumnos que no se pueden pagar, o una academia de inglés, o se pueden pagar una cortaleta i augmentem aquí debat. Miquel, de Barcelona, què tal? Bona tarda, Miquel. Sí, hola, bona tarda. Bona tarda, endavant, té la paraula, Miquel. Mira, intento ser imparcial, però és que no puc. Perquè esteu dient algun tertulià, i sobretot aquest que era de Ciutadans. És de Ciutadans. Soy. Els bajanades, que, esclar, aviam, Pero anem vingui per vostè a parts. dir les Primera, coses bendites. Si jo dic bajanades, digui-la vostè les correctes. Home, sobre català vinga, i castellà, resulta que la immersió lingüística que està parlant ara ell... No, tranquil, parli. Parli. Resulta que els resultats de les enquestes diuen que amb la immersió lingüística estem superiors a l'ensenyament solament monolingüe. Quina és la llengua comuna d'aquella societat? I n'hi ha un ampli consens a Catalunya que aquesta llengua comuna ha de ser el català. I com aquesta llengua comuna ha de ser el català, això es fa a l'escola de determinada manera. Si us plau, ¿Qué dio el estatut? voleu no interrompre? ¿Qué dio el estatut? Vols no interrompre? ¿Qué dio el estatut? Vols no interrompre? ¿Qué dio el estatut? La petena. ¿Pero qué dice el estatuto?
¿Cuáles son las lenguas cooficiales? No estic parlant d'això. Bueno, la comuna, no existeix el concepto lengua común. Quan acabis... Es que no existe. Podré continuar. Hablas de reflexión y hablas de conceptos que no existen. Cañas. No existe el concepto ni de lengua propia, ni de lengua común. Hay lenguas oficiales y lenguas maternas. Y en un estado son las oficiales. En el caso de Estados Unidos, que no hay ni oficial, que les da la gana. Puc parlar o no? Vinga, endavant. No sé, és que... No, Sisplau, escolti, que quan parli el senyor Cañas exclusivament i ja silenci. està, llavors no cal seguir parlant. No, va, sí, Llavors, el consens de les forces polítiques catalanes durant tots aquests anys ha estat que la llengua comuna dels catalans fos el català. Y yo encuentro que es estupendo que se enseñen los dos idiomas. Y desde luego un 25 menos para el castellano, que el castellano se parla en todos los sitios. Es que es lo mejor que hay y ustedes lo quieren tirar. Y parece mentira que usted, siendo nacido en Cataluña, no tenga la capacidad de hablar en catalán. A mí me da hasta vergüenza. Eso es lo que le pienso de usted. Que tienen que tirar todo lo que se ha conseguido en los años que hemos estado. Bueno, no, me enfado mucho y no quiero decir nada más. Bueno, gracias. Perdonen y buenas tardes, Patudón, ¿eh? No, o sea, aquí gracias. yo, no, sinceramente, yo los telespectadores, cada uno puede hacer lo que quiera, pero vamos, decir, usted ha mentido, es que usted ha dicho algo que yo no he dicho. Que los niños hablan castellano, claro que lo hablan, por supuesto. Yo siempre pongo el ejemplo de una de mis abuelas. Y chinés. De una de mis abuelas que, por desgracia, no pudo ir a la escuela, era un pobrecito muy pequeño, y hablaba un castellano que ni Quevedo. Hablaba un castellano fenomenal, porque los idiomas no se aprenden solo en la escuela. O sea, y los niños hablan en el patio, claro, hasta que no les impidan, como hacían en el País Vasco, que les hacían cargar unos sacos con piedras a los que escuchaban. No, pero aquí no claro. pasa eso, por no, favor. No, ya lo sé. Oye, alguien está... Pero, oye, vamos a ver, ¿alguien ha dicho que eso pase aquí en esta mesa? Por eso, Pregunto, ¿alguien lo ha dicho? No. No, ¿verdad? ¿Y que los niños hablan de castellano en la calle? Claro que sí. Bueno, ¿según dónde? Estoy convencido que en Ripoll no tanto, ¿no? No, claro. En Cornellà sí. Bueno, entonces, si esta señora, esta señora le encanta la inmersión lingüística, fenomenal, yo la respeto. Si a ella le gusta que sus hijos solo se eduquen en catalán, estupendo. Y tiene que entender que haya muchos que no lo quieran. Y como no es una cuestión de imponer, porque resulta que... Entonces, ¿se impone hablar castellano? ¿No se impone hablar catalán? Se imposa, no se impone la lengua vehicular. O sea, resulta que Artur Mas, que el señor Maragall, mira, yo de los socialistas, piensa lo que pasa, que el origen del mal en Cataluña, no es el separatismo, ese ya viene de lejos, ese ya es una constante, ¿no? O sea, es el PSC. El modelo de la inmersión, sí, el origen del mal, miren, el origen del mal... para confundir las cosas, es el PSC. Quien inventa la inmersión lingüística es la señora Marta Mata, del PSC, cuando Convergencia y Unió estaba defendiendo un modelo con el modelo vasco, que los padres tenían el derecho de elección lingüística. ¿Es así o no es así? Entonces llegan los socialistas, que son los más guays del mundo, y dicen, no, lo millor es únicamente en catalán. En vez de defender un modelo que incorporase y premiase el catalán para que fuera realmente un idioma conocido en toda Cataluña y especialmente en las zonas pues, donde no se habla con tanta intensidad, pero sin expulsar al castellano. Es decir, yo que a día de hoy, en el año 2015, sigamos todavía entendiendo que la educación es un concepto de suma cero, o que todo en castellano o que todo en catalán, sin entender que lo lógico es que convivan armoniosamente con unos porcentajes de uso como lenguas vehiculares y que ese es el mejor modelo. Oiga, claro que la gente lo aprende. Claro que la gente aprende el catalán y el castellano en la calle, claro, pero otra cosa es educarse, acercarse a la cultura, acercarse a la belleza de la lectura, de la escritura, en los idiomas que son propios. Mire, yo soy castellano parlante. Y aunque usted no lo quiera, hablo catalán. No, seguramente no especialmente bien, pero lo hablo. Pero yo quisiera y quiero y querría, no tengo hijos, pero si los tuviese... Claro que quiero que mis hijos hablen catalán, que aprendan en catalán, que escriban en catalán, claro que sí, que se acerquen a la literatura en catalán, sabiendo leer y escribir perfectamente, pero eso no quita que también quiera que aquellos niños que son castellanoparlantes se acerquen a la educación, no a la televisión, no en el patio, no en los videojuegos, no, a la educación, que es otra cosa, también en el idioma castellano. Fíjate si tiene que ser importante... Y per això obligues a tots. Oye, perdona, y no se obliga a todos en catalán. ¿Por qué? Por el consenso. Porque som a Catalunya. A mí me gustaría... Estamos en España y en Cataluña tienes dos idiomas.
Hay dos idiomas en Cataluña. La llengua pròpia el catalán és el no català. existe la llengua pròpia. Sí, en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que deies abans. No existe No la has llengua dit? pròpia. No existe. Mira l'Estatut. Eso no existe. Mira l'Estatut. Eso es A mí una me mentira. A l'Estatut d'Autonomia Es una de Catalunya. Están las lenguas oficiales. La L'Estatut legalidad d'Autonomia, regula la la legalitat diu que la llengua pròpia de Catalunya és el català. Semánticas, T'agradi que no o no? existen. La lengua propia no existe. Yo me No gustaría- En la llei. existe. No En la existe. llei. En la ley sí. Ah, En la molt bé. lingüística existe Pues ja la lengua està. propia. Pues ja Existe la està. lengua propia. Escolta, Ni el derecho no de parlen decidir, de ni la legalitat. lengua propia, ni ninguna Ara ja no, membre de ara la estas. legalitat ja no importa, no? Ah, bueno, la Ara oficialidad. legalitat ja no. No. ¿Cuáles son las lenguas oficiales en Cataluña? Quina és la llengua ¿Cuáles pròpia son de Catalunya? Las oficiales. Quina és la llengua pròpia de ¿Y la Catalunya? común de España? Quina és la ¿Y la llengua? común de España? El catalán y el En castellano quina son llei lenguas diu propias. això? ¿Y la común? No existeix. En la aquest- Constitución, No ho querido diu. amigo. ¿Cómo No que ho no? diu. ¿Cuál es la lengua? No ¿Cómo ho que no? ¿Cuál es diu. la lengua oficial de No. España? Común, has dit. A mí me Això no està gustaría, a la Constitució. si En la se vostra pudiera- Constitució això no ho diu. En la tampoc vostra s'ha dit. Constitución, me porque habla de gustaría- legalidad, no de Una fantasías. llamada. És que- Escolti, anem a veure aquesta escena perquè un nou enfrontament aquest matí al Congrés dels Diputats entre Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. El president de govern ha afirmat que ell escriu els seus papers i ha criticat que el líder socialista llegeix i repliqueix. en aquest cas els telespectadors doncs, puguin veure'l a la televisió pública que paguem tots els contribuents. Senyor Cañas. Bueno, yo no sé si... A mí me encanta el parlamentarismo británico. Considero que en España hay un nivel, en general, bastante pobre, especialmente en el Parlamento de Cataluña. En el Congreso de los Diputados depende. Yo creo que Rajoy es un buen parlamentario, Pedro Sánchez no tanto, pero hay buenos parlamentarios ahora mismo en el Congreso, los hubo mejores. Y, hombre, uno de los objetivos sería recuperar esa tensión en el Parlamento que tiene un punto de tal, pero si se gestiona adecuadamente, pues hace llegar, ¿no? Yo, por ejemplo, viendo como un ejemplo, el debate que ha habido hoy entre Rajoy y Pedro Sánchez, ha estado más brillante y más afilado Rajoy, pero desgraciadamente al final de lo que menos ha hablado era el desempleo juvenil. Era más quién tenía razón sobre los datos que no sobre el tema. Y yo creo que es bueno que el parlamentarismo sea un poco ácido, tenga un punto también de esgrima y de... tiene que tener un punto interesante, eso es el parlamentarismo, pero siempre y cuando la forma no oculte el fondo. Entonces, desgraciadamente, y en nuestros parlamentos, muchas veces, los que tienen forma, a veces se olvidan del fondo, y a veces los que no tienen fondo lo ocultan con la forma, y a veces algunos no tienen ni forma ni fondo. Yo cuando veo a representantes públicos que hacen intervenciones leídas y réplicas leídas, yo recuerdo a Montilla le preparaba unos cuadernillos, como esto, media hoja, sobre las preguntas, y una vez se llegó a equivocar en la respuesta porque había confundido la pregunta. O sea, alguien le preguntó sobre violines y contestó sobre trompetas porque había traspapelado la ficha. Hombre, eso no, ¿vale? Eso no. El parlamentarismo tiene que ser intenso, tiene que ser inteligente, tiene que estar dotado de continente y de contenido. Y hoy el tema era un tema muy importante, porque más allá que es cierto que los datos son mejores, pero no hay que perder la perspectiva que tenemos casi un 50% de los jóvenes sin empleo. Y que desgraciadamente la crisis ha hecho que muchos de nuestros jóvenes tengan que salir fuera de España, no a formarse, sino a buscar empleo, y un empleo realmente de calidad, porque ellos estaban bien formados, tenían algo que aportar a su país y desgraciadamente lo están aportando otros. Entonces yo creo que más allá de las formas hubiera sido bueno que estos dos grandes partidos deben estar preocupados en cómo hacer y cómo sumar para que ese drama no se produzca y para que la situación, que es inédita en el conjunto de Europa, de la mitad de los jóvenes sin trabajo, pues se corrija.